Es cierto que todas las generalizaciones, como el título de este video, están diseñadas para ser controversiales, pero creo que esta en particular nos sirve para hablar de algo en específico, y es que mi generación, la generación Z, no sabe ni hablar ni pensar con claridad. Creo que una de las frases con las que más he peleado durante mi vida es cuando me dicen no sé cómo decirte lo que siento. En mis relaciones siempre fui la persona que se acercaba a tener la conversación, a hablar. Con mis amigos, cuando estamos hablando o estamos haciendo algo, alguien siempre termina como que frustrado por no sé cómo decirte lo que estoy pensando, ¿no? También me empezó a pasar a mí. Cuando estaba en la universidad me di cuenta que sentía a veces que lo que estaba diciendo en mis palabras no era lo mismo que lo que estaba pensando o lo que quería decir. Desde que empecé a sentirme así, me he tomado el esfuerzo de estudiar y de leer un poquito sobre cómo se habla, cómo funciona la habilidad de hablar y más específicamente cómo yo podía hablar y pensar con más claridad. Las lecciones que he aprendido en el proceso han sido varias y espero compartirlas aquí en este videito. Creo que deberías tomarte el tiempo de ver este video porque considero que las personas que desarrollan la habilidad de poner en palabras lo que está pensando se vuelven personas de valor. Creo que si tienes la habilidad de hablar con claridad y de comunicarte de una manera eficiente, la sociedad te toma más en serio y al mismo tiempo puedes comunicar tus pensamientos y tus ideas para un mayor grupo de personas. Ambas características creo yo que son muy valiosas y cosas que buscan mucho en el mundo laboral moderno y a nivel de desarrollo personal también son muy valiosas. El primer error que yo cometí fue pensar que la articulación es lo mismo a tu intelecto, tu inteligencia. ¿Qué significa eso? Que yo pensaba que las personas que hablaban con claridad o que hablaban bien lo hacían porque es que eran muy inteligentes. A nuestra fortuna esto no es cierto, no es lo mismo. Tu capacidad de explicar y de poner en palabras lo que estás pensando no tiene nada que ver ni representa con tu ingenio, tu intelecto. Estoy seguro que conoces porque son muchas las personas que son muy inteligentes, que dominan, que entienden de una forma muy avanzada un campo específico, una materia específica, pero que no saben comunicar bien las ideas, no saben hablar muy bien. Yo creo que una de las razones por la cual confundimos estas cosas, creo yo que es porque la mayoría de las personas de mi generación, el 90% del tiempo estamos como en piloto automático y no estamos pensando en cómo estamos hablando. Y yo creo que esto de estar en piloto automático la mayoría del tiempo ha creado como una desconexión, ¿no? Entre nuestra mente y como nuestras palabras. No estamos pensando muy bien cuando estamos hablando. Es una cosa verdaderamente particular, pero parece que cuando empezamos a hablar en voz alta, la identidad auditiva de lo que estamos haciendo hace que se nos olvide totalmente lo que estábamos pensando. Es como si cuando empezáramos a hablar en voz alta se apagara mágicamente una parte de nuestro cerebro que usualmente sí podemos entrar y sí podemos entender cuando estamos en silencio, estamos reflexionando y pensando. Esta parte de la imaginación o de la mente que no está atada al lenguaje, y esto también es una lección también muy importante, y es que los pensamientos no son lenguaje. Y con lenguaje me refiero a palabras. Tus pensamientos, cuando tú piensas sobre algo, no estás pensando en palabras ni en frases. Puedes pensar y da la ilusión de que sí son, en realidad son un montón de combinación de muchísimas cosas, como imágenes, visualizaciones, contextos, un montón de emociones. Es una mezcolanza de todas estas cosas. Creo que por eso todos tenemos como una perspectiva única e individual, ¿no? Si bien podemos estar hablando del mismo tema, nuestros pensamientos sobre ese tema o nuestra forma de acercarnos a ese tema va a ser muy diferente porque nuestros contextos, nuestras experiencias, nuestras referencias, nuestras imágenes, pues también serán diferentes. Ahora bien, podemos entender de forma clara que si hay dos personas hablando de un mismo tema es porque ambas personas tienen como un entendimiento básico, hay como una congruencia de que pues estamos hablando del mismo tema. No obstante, cada una de las perspectivas van a ser individual y si quieren aprender un poquito más de las diferentes perspectivas que hay sobre el mundo, les recomiendo el video de la semana pasada sobre cómo entender a las personas. Bajo el entendido que todos tenemos una perspectiva única e individual, creo que ahí es donde surge la importancia de expandir nuestro vocabulario y expandir nuestro conocimiento del mundo, ¿no? Entre más expuesto estés
al mundo, más herramientas vas a tener para poder expresar precisamente lo que quieras decir. Ahora, hay que dejar claro que describir perfectamente lo que tú estás pensando con palabras es casi que imposible. Como dijimos ahorita, los pensamientos también son imágenes, representaciones, contextos, y pues esas no se pueden poner en palabras. Pero diría yo que tu trabajo, si quieres comunicarte y hablar de la mejor forma, es llegar lo más cerca que puedas a ese pensamiento. Y yo creo que es posible y ese debería ser el objetivo. Entre más precisa y exacta sea la descripción de tu pensamiento con el lenguaje, pues estás haciendo un mejor trabajo, diría yo. Pero para explicarles un poquito a dónde es que quiero llegar con todo esto, pongamos un ejemplo. Digamos que una idea es como una pintura llena de cientos de colores. Si nosotros solo conocemos 8 colores, los primeros 8 colores de los marcadores que nos dan en prekinder, de las crayolas que nos dan en el kinder cuando estamos aprendiendo a dibujar, cuando veamos ese cuadro, no podríamos hablar de nada diferente que los 8 colores que ya conocemos. Todo lo demás que existe dentro de este cuadro no podría ser experimentado ni tampoco podría ser descrito por el observador porque no conoce la forma de hacerlo, no conoce los colores que representan. En este ejemplo, la cajita de colores o los 8 marcadores que conocemos representan tu vocabulario, tu léxico. Tu vocabulario define la visión del mundo que tienes y que puedes compartirle a las demás personas. Por eso es que cuando a mí me decían, oye Esteban, es que no sé cómo decirte cómo me siento, no es porque, aunque yo creía que era porque esa persona simplemente no lo había pensado lo suficiente, en esa situación muy seguramente la persona simplemente no conocía el color para poder describir esa emoción. Por eso es que si solo tenemos 8 colores o 8 filtros por el cual podemos ver el mundo, por el cual podemos ver las pinturas, las diferentes pinturas del mundo. La información que podemos recolectar de estas pinturas, lo que podemos entender del mundo, las ideas que podemos asimilar, en este caso, también van a ser limitadas y van a ser cada vez restringidas por estos filtros, por estos colores. Y siento que esto es lo que pasa, por ejemplo, con el contenido de crecimiento personal y espiritualidad, pseudo espiritualidad que hay como en redes sociales que le encanta a mi generación. La cosa es que comúnmente mi generación tiene una cajita de colores muy pequeña, creo que 8 de pronto es mucho, no mentira, pero lo que viene con tener una cajita pequeña de colores es que las cosas que pueden interpretar, lo que pueden aprender, lo que pueden recolectar de la tanta información que está allá afuera también es limitado. Lo que es raro de pensar o de entender es que como generación creo que solamente estamos expuestos a muchísimas más palabras y conceptos que las anteriores. Es decir, la cantidad de palabras que existen en nuestro idioma, español, inglés, el que sea, solo ha aumentado en los últimos 20 años. Pero por el contrario, el vocabulario básico, el vocabulario común de las personas, pues solo ha disminuido en los últimos años. Otra vez en el contexto de las generalizaciones que a veces son peligrosas, pero como generación no creo que tengamos un vocabulario básico. Muy seguramente porque crecimos en la época del internet y la informática, la información. Para ponerlo en números, según este estudio de Yale, el vocabulario básico que utilizan las personas, el vocabulario común, son alrededor de 1.500 a 3.000 palabras. Pero el léxico profundo, o la cantidad de palabras que tú y yo pues reconocemos, sabemos que existen, sabemos lo que significa, pero no utilizamos mucho, son alrededor de 20.000 a 25.000 palabras. Por ejemplo, hace poquito estuve en un asado y estaban haciendo unas carnes y unos chorizos. Y un amigo me preguntó, oye Esteban, ¿qué tal te parecieron los chorizos? Muy seguramente alguien le diría, no, los chorizos estaban muy buenos, estaban muy ricos, pero estoy seguro que tú también conoces, estaba deleitable. Es el chorizo más primoroso que me he comido en mi vida. No, mentira, estoy seguro que conoces qué significan todas esas palabras, sino que la diferencia es que bueno y rico es como el léxico común, el vocabulario básico, y bueno, y deleitable y primoroso es como el léxico profundo, ¿no? Y a nivel de curiosidad, si quieren saber, este mismo estudio de Yale dice que si tú utilizas una palabra 38 veces, ya entra a tu vocabulario básico, a tu léxico básico. Así que si quieren aprender, o sea, si quieren implementar una palabra, simplemente utilícenla 38 veces. Ahora, tampoco quiero sonar como un purista que quiere que hablen como hablábamos hace 50, 100 años, todo anticuado. No, creo que no puede ser lo contrario. Yo acepto y hay que entender
que como todo en la vida, el lenguaje también va a evolucionar. Es parte de todo el proceso. Pero la cantidad de formas o de maneras que tenemos para comunicarnos hoy en día con chat, con emojis, con GIFs, con memes, creo que no puede nunca sobrepasar o eliminar a nuestra habilidad para poder comunicarnos de forma clara, de poder hablar cosas y decir cosas y que se entienda. Y yo creo que todos estamos al tanto de esta cosa, ¿no? Y de que esto es importante. Como generación nos encantan las personas que saben hablar y comunicarse de forma clara, de forma efectiva. Ponte tus Andrew Tate, tus Jordan Peterson, Jay Shetty, Diego Dreyfus, Borja Vilaseca, Russell Brand. Todas estas personas que cuando las escuchamos hablar nos encanta porque hablan con claridad, hablan con certeza, hablan con convicción. En general tenemos una admiración por las personas que pueden expresar concretamente lo que están pensando de una forma clara, de una forma eficiente. Por eso es que especialmente aquí en YouTube este contenido de discurso motivacional o educativo ha explotado en los últimos años. Y la verdad lo he observado hablando con personas de 17 hasta los 70 años. Existe un deseo profundo por ver estos videos, estos discursos, estos TED Talks, estas conferencias. A todo el mundo se la mandan y todo el mundo las vemos. Hasta en la universidad no las ponen. Y yo creo que nos gusta ver tanto estos videos y todas estas personas hablando con claridad por una razón muy sencilla. Una forma particular de organización de palabras puede cambiar profundamente la forma en que vemos el mundo y lo que pensamos sobre ello. Por eso es que estos videos se vuelven tan virales, por eso es que tu familia te lo manda por WhatsApp para que lo veas. Es porque entendemos y creemos que cuando tú hablas de una forma clara y organizada, puedes cambiar la mente de otras personas, puedes brindar claridad al caos desenfocado que son la mente de la mayoría de las personas. Ahora, no me malinterpretes, a mí me encantan los TED Talks y este tipo de contenido. Siento que cuando salimos de ver este tipo de cosas, de escuchar a alguien hablar, pues nos da como una sensación de claridad, de entendimiento. E inclusive la organización de palabras es tan importante que puede que ya sepamos lo que está diciendo la persona, pero simplemente cuando lo escuchamos hablar de una forma organizada y de una forma clara, pues nos hace sentir como si nunca lo hubiésemos pensado de esa forma, ¿no? También están los fenómenos de escuchar a alguien hablar y decir, yo siempre sabía eso, yo siempre pensaba que eso era así, yo estaba segura de que eso era verdad, sino que nunca lo había visto así, nunca lo había pensado de esa forma. Estas son como algunas de las reacciones cuando experimentamos este tipo de cosas. Y esta es como la importancia, ¿no? Como que la mayoría de las personas ni siquiera se toman el tiempo de pensar cómo es que están hablando, pero al mismo tiempo nos gusta, disfrutamos, encontramos placer en consumir este tipo de cosas. Por otro lado, ya más a nivel personal, porque entiendo que de pronto no todo el mundo quiere estar parado frente a personas o dando TED Talks, la capacidad para que las otras personas puedan entender tus miedos, tus inseguridades, tus aspiraciones, tus metas, depende directamente de tu habilidad de comunicarte con ellos. Cuando solo tenemos 8 colores para expresar las 100 emociones diferentes que estamos sintiendo, estamos como destinados a sentirnos a gustos, no, estamos destinados a sentirnos mal. Yo creo que ningún resultado será satisfecho porque ninguno podrá concretamente describir qué es lo que está pasando internamente. Y a ver, no soy un experto en esto en absoluto, pero para mí aquí es donde empiezan a haber todas estas complicaciones de situaciones de baja autoestima, problemas de ánimo, depresión. En mi experiencia, mis momentos más tristes o depresivos o como lo quieras llamar, ansiosos, usualmente son cuando no he tenido los colores suficientes para poder expresar qué era lo que estaba sintiendo. Por eso es que esto me parece que es una arma como de doble uso. Es como una habilidad verdaderamente multidisciplinar, porque por un lado, como estábamos diciendo al comienzo, si quieres comunicarte con las demás personas y quieres expresarte con más claridad con tus ideas, es muy importante. Pero al mismo tiempo, si quieres entender más tu mundo interior, si quieres entenderte más cómo te estás sintiendo tú por dentro, también tienes que pararle bolas a esto del vocabulario y la comunicación y poder hablar con claridad. Hoy simplemente quería traerle como 3 de las causas que yo creo que existen, porque son un montón. La primera de todas estas es que
el estándar de lenguaje que consumimos se ha reducido. Para seguir con la metáfora que estábamos hablando ahorita, es como si los colores que nos dieran en prekinder a través del tiempo han ido reduciendo y reduciendo y reduciendo. Cuando te pones a leer como que la literatura de la conducta humana y toda la gente que estudia como la evolución de la especie, ahí dicen que el humano ha desarrollado diferentes mecanismos o vehículos de valor, como son las historias, las fábulas, para poder entretener las ideas más profundas y difíciles, ¿no? Por eso tenemos como mitos de creación, historias de dioses, héroes. Es porque una forma de nosotros poder entender lo complejo y lo difícil que es el mundo que nos rodea era a través de este tipo de vehículos, de estas formas, como son las historias, los mitos, las fábulas, los cuentos. En este tipo de libros, como el de Sapiens, que es muy famoso, nos hablan de la importancia que tenían como los hombres en poder entender estas cosas más profundas y difíciles del mundo. Y yo lo que estaba pensando con todo esto es que la profundidad de estas figuras literarias y el contenido lingüístico que naturalmente desprenden solo se ha ido mermando hasta tal punto que hoy en día en YouTube pues lo que consumimos no tiene un nivel elevado ni desarrollado de lenguaje o de simbología o de metáfora o de, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas. Como que anteriormente estas figuras como las metáforas, las alegorías, todo este tipo de historias y figuras literarias eran muchísimo más presentes en el estándar lenguaje del común, de lo que vemos y observamos todos los días. Lo que utilizamos para dar sentido a nuestro mundo hoy en día en el 2023, que ya no son estas historias, ni los mitos, ni las narraciones de los dioses. Esto que utilizamos para entender el mundo, no sé si termine siendo lo suficientemente sofisticado para entender o englobar todo lo que se nos cruza por nuestra mente. Y si me permites meter una cuña muy personal aquí, la única diferencia entre tú y una persona más exitosa que tú en este momento es la intención constante detrás de lo que están consumiendo. Segundo, en temas de consumir, de una forma general, hoy en día consumimos muchísimo más lenguaje de lo que sacamos de nosotros mismos. En otras palabras, consumimos mucho más de lo que producimos. No les voy a mentir, obviamente yo he hecho parte de esto y lo seguiré haciendo, pero creo que mi generación es la primera que ha desarrollado este gusto por binge watch una serie o unas películas. La idea de hacer el maratón de la película, el maratón de la serie, de como ver varios números de películas o episodios de una serie de forma continuada. Para darles un contexto pequeño, esta encuesta de Deloitte en el 2017 dice que el 73% de los estadounidenses mayores de 14 años hacen un maratón de una serie, hacen binge watching por lo menos una vez al mes. Y mi problema con esta estadística o este hecho es que creo que habla sobre algo muchísimo más general. Tenemos la tendencia a sobrecargar nuestra mente en lo que input en nuestra mente, en lo que nos gusta leer y consumir y darle, pero olvidamos completamente que tenemos que sacarlo de nuestra mente, tenemos que output. Todo lo que input tenemos que output it somewhere. Entonces sí, en otras palabras, es muchísimo más la información que estamos consumiendo y metiéndonos en la cabeza que la que estamos sacando y produciendo de nuestra mente. Pero es que al mismo tiempo, a menos de que tengas un trabajo como creativo o un trabajo que, pues yo qué sé, que te toque estar hablando o escribiendo frente a personas, la verdad es que no debes estar escribiendo o hablando mucho durante el día, ¿no? Por eso es que también los invito a buscar formas de output todas estas cosas que estamos consumiendo, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo que tienes que empezar a hacer journaling ya, porque es que estás viendo muchas series de televisión, no, o sea, tampoco es así, ¿sí me entiendes? Pero lo importante es que sepas que meterle más información a tu mente sin tener una válvula de escape, una forma de poder sacarlo y ponerlo en el mundo, está saturando tu mente. Y creo que esta es una de las causas por la cual nos cuesta trabajo hablar y nos cuesta trabajo comunicarnos. La tercera causa que hoy les propongo de las múltiples que hay sobre este tema es lo que yo llamo el copy-pasteo, como dirían por ahí. He visto que como generación o como grupo poblacional, como lo quieras ver, tenemos la tendencia a acoplar y asimilar opiniones o ideas full sale, o sea, sin pensarlo dos veces. Adoptamos las opiniones que vemos de otras personas en internet sin llegar a la misma conclusión o a la misma opinión por nuestras propias cuentas. Y debo confesar que esto me pasa muchísimo a mí, de hecho bastante a menudo, pero es una también de las cosas que
que todos tenemos que trabajar, ¿no? Como que no podemos estar copiando las enseñanzas y las conclusiones de las demás personas, entendiendo como si nosotros mismos hubiésemos llegado a esa idea. Por ejemplo, vemos un post diciendo el siguiente quote, este que está aquí. Si en tus relaciones experimentas tanto un sentimiento de amor como su opuesto, agresividad, violencia emocional, etc., entonces es muy probable que estés confundiendo el apego adictivo del ego con el amor. Por más de que lo que esté diciendo aquí en este caso Eckhart Tolle es muy cierto, súper cierto. Tenemos la mala costumbre de cuando vemos un post en Instagram o vemos un TikTok de alguien enseñándonos algo, explicándonos alguna cosa, enseguida lo copy-pasteamos en nuestra mente sin siquiera como que procesarlo un poquito, entenderlo un poquito. De pronto ni siquiera estamos en una relación de parejas o ni siquiera sabemos qué significa el apego adictivo del ego, porque eso es algo bastante particular. El problema es que reconocemos la verdad de esta idea sin llegar a la conclusión a través de nuestra propia experiencia o siquiera ponernos a pensar un poquito en qué significa lo que está diciendo. Ahora, como estaba diciéndoles ahorita, yo la verdad no soy experto ni lingüista ni nada de estas cosas, simplemente soy un tipo más bien aficionado y curioso por estas cosas. Pero bueno, si la verdad es que quieres mejorar un poquito tu habilidad de poder comunicarte de una forma clara, si te estás dando cuenta que muchas veces cuando hablas no estás diciendo lo mismo que estabas pensando o lo que querías verdaderamente decir, aquí te dejo como unos tips o recomendaciones que me han servido a mí en mi proceso. El primero de todos puede sonar muy estúpido y sencillo, pero es muy importante y es hablar más lento o no tengas miedo de pensar o demorarte un tiempo pensando. Lo que pasa es que la era de la información es también la era de la rapidez y de la urgencia, del inmediatismo. Entonces, entre más rápido puedas hablar, entre más resumido lo puedas hacer, mejor. El problema es que la claridad de las ideas a veces se ve comprometida cuando nos enfocamos tanto en hacerlo rápido o hacerlo de la forma más corta. Me ha pasado mucho a través de hacer el podcast que he visto que las personas en ambientes sociales sienten que si no responden rápido a la pregunta que le hicieron o si no responden al comentario que le hicieron, como que dejan mal a la otra persona, como si perdieran el turno para poder hablar, no sé. Como que usualmente cuando yo le hago una pregunta a alguien en el podcast, la persona como que siente que tiene que responderme rápido porque si no está siendo como irrespetuoso conmigo. Pero a ver, esto es súper no cierto, ¿sí me entiendes? Si quieres, mírate cualquier podcast de Elon Musk o entrevista de Elon Musk. El man a veces se toma como que sin molestarte 50, 60, 70 segundos para pensar en silencio antes de responder una pregunta. Hablar más lento y pensar un poquito, si tienes que pensar antes de responder, es lo que te va a ayudar a hablar un poquito más calculado, con más intención, con más exactitud, precisión. El segundo consejo, aunque sé que la mayoría de personas no lo van a hacer, pero si verdaderamente les interesa y quieren aprender, grábense a sí mismos. Yo creo que es evidente, si quieres aprender a hablar, tienes que saber cómo es que estás hablando hoy, qué cosas haces bien, qué cosas no haces bien cuando hablas. Y para poder saber cómo es que estás hablando, pues tienes que verte o escucharte hablando. Así que, pues grabarte a ti mismo es claramente una de las formas, es la forma para poder aprender a hablar con más claridad. Tercero, leer. Claro, yo creo que hablar, escribir y leer es casi que habilidades íntimamente relacionadas. Iba a decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero sí están muy relacionadas, trabajan muy de la mano las unas de las otras. Sin embargo, creo que leer puede ser la herramienta más importante de todas. No sé, la verdad es que las ideas cortas, todo resumido y como que todo este refrán de Twitter que no pueden ser más de tantos caracteres es muy bueno y todo, pero yo creo que también tienes que estar familiarizado con cómo se ve una idea larga, ¿no? Cómo se ven estas ideas que son más complejas y que se demoran más tiempo para explicar, para desarrollar. No sé, siento que también tenemos que estar cómodos con poder desarrollar o tener conversaciones con ideas sofisticadas que impliquen un poquito más de longitud en lo que estamos diciendo. No todo siempre va a ser como cortico, bonito y simple. Hay algunas cosas que sean como un poquito más largas y por eso leer nos va a ayudar muchísimo ahí. Además de que aprendes muchísimo de palabras, ¿no? Que también es muy bueno. No podía terminar este video sin hablar un poquito del amor.
No sé, siento que tengo que hablar un poquito de esto porque es como es el tema que más me gusta. Y yo sé que suena un poquito como contradictorio lo que estaba diciendo ahorita, pero yo creo esto, la verdad, de una forma muy sincera. Y es que fundamentalmente creo que es el corazón quien guía la forma en que manifiestas tus pensamientos y tus palabras. El amor que tengas dentro tuyo creo que representa un poquito la forma en que tú expresas tus ideas. Así como tenemos que input nuevos colores y tenemos que output pues nuevas ideas, tenemos que hacer lo mismo con el amor. Tenemos que inputear más amor a nuestro corazón y a nuestra forma de ver el mundo y outputear más amor en el mundo. Y ojo, con amor no me refiero a cualquier cosa, me refiero al amor como entendimiento, como incondicionalidad, como aceptación, como paciencia. Al final las palabras funcionan como un vehículo para transportar el mensaje, tu mensaje. No sé, yo diría que para encontrar más claridad en tus pensamientos tienes que también reconectarte y entender tu mundo interior. Como por ejemplo a través de la meditación, la oración. Yo creo que tener claridad de tus pensamientos es también tener claridad sobre lo que tienes por dentro. Cuando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras formas de expresar lo que estamos pensando están dominadas por nuestro ego y por nuestro miedo, pues serán meros actos reflejo de defensa. Pero cuando trabajamos y actuamos con el corazón y con la intuición, sacamos lo que verdaderamente somos y expresamos nuestra verdadera esencia. Sé que al final me puede ir como un poquito más cursi, pero nada, al final creo que es un mensaje importante. Creo que la verdad es que el amor que tengamos en nuestro corazón y en nuestra forma de ver la vida, el nivel de paciencia, incondicionalidad, de entendimiento, de aceptación que tengamos del mundo, también va a ayudar nuestra forma de expresarnos. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido un poquito sobre algo de la comunicación entre las personas y les pido por favor, si les gustó este video y quieren seguir viendo más de este contenido, por favor denle un like al video, pueden suscribirse a mi canal. Voy a estar escribiendo y montando estos videos lo más a menudo que pueda. Así que nada, muchas gracias por ver esto y que tengas buen día. Nos vemos la próxima vez.